Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Quiero que nos cuentes un poco de qué manera te acercaste a la sociedad teosófica, qué es lo que te llevó a que tu vida espiritual de alguna forma estuviera vinculada a este grupo, ¿no? ¿Cómo no? Quizás debemos empezar un poco antes, ¿no? Yo nací en el seno de una familia que prácticamente casi todos sus miembros eran espiritistas. Mis padres, mis tíos, una prima bastante mayor que yo, no solamente eran espiritistas de convicción, sino activos. Concurrían a sesiones espiritistas, estaban en actividad dentro del movimiento espiritista. Mi familia fue libre pensadora. Mis padres, a sus hijos que tuvieron acá, mis dos hermanas mayores nacidas en Barcelona, fueron bautizadas, pero los que nacimos acá en la República Argentina ya no fuimos bautizados, fuimos criados en una atmósfera de libre pensamiento, no hubo dogmas que nos influyeran desde la niñez, de manera que a los 14 o 15 años yo estaba interesado en el espiritismo, superficialmente, pero interesado. Éramos dos, un primo mío, poco mayor que yo, y yo mismo, que acostumbrábamos ir a sesiones de espiritismo. Y hasta los 16, 17 años leíamos literatura de esa fuente. Leímos mucho, prácticamente todo lo que había de Allan Kardec, que es una figura cumbre en el espiritismo, Leon Denis, otros autores también. El cristianismo empezó a interesarme como religión, porque no hubo religión en mi educación. No, mis padres no nos dieron educación religiosa. Nos dijeron más de una vez, cuando ustedes sean mayores, hay muchas religiones y son buenas, las estudian y si consideran convenientes pueden adoptar una, pueden ingresar en una de ellas. La idea era que lo que hiciéramos, lo hiciéramos voluntariamente, conscientemente, después de un análisis. Esa era la atmósfera de tipo familiar. Mis estudios de espiritismo y las prácticas que vi, inclusive trataron de desarrollarme mediunímicamente, cosa a la que yo me resistí desde el principio y eso no fue adelante. Pero había un compromiso con la doctrina, con las ideas y las prácticas espiritistas. Sin embargo, yo seguía buscando. No estaba la puerta cerrada y al promediar mis 18 años cayó en mis manos el libro Isis sin velo de Elena Blavatsky. Yo lo leí fascinado el libro, porque me abrió un mundo que en el espiritismo no había visto. Me abrió el mundo de las religiones y de las culturas espirituales universales, de los sistemas filosóficos diversos, de los grandes instructores que había tenido la humanidad. Salí de un mundo pequeño y me introduje en un mundo que vi que no tenía fronteras. De manera que leí Isis sin velo con mucho interés, más que con mucho interés, con fascinación. Y me pregunté, ¿debe haber algún tipo de sociedad que responda a la teosofía de este libro? Y del modo más prosaico en la guía telefónica encontré la dirección de la Biblioteca Teosófica, que hoy está en la calle Agrelo, es una muy antigua y noble institución. Y allí nos fuimos mi primo y yo y comenzamos a no solamente ampliar nuestra literatura,
sino a conocer gente que estaba en lo que a nosotros nos interesaba. Se amplió de dos, se amplió la familia y se amplió mi horizonte mental. Yo debo decir que, bueno, seguidor, prácticamente no soy de nadie. Le tengo mucha reverencia a la señora Blavatsky. Me ha descubierto cosas de mi ser interno que yo no hubiera podido descubrir por mí mismo, pero inclusive con algunas cosas no estoy demasiado de acuerdo. Mantengo a esta altura de mi vida una independencia de criterio. Yo miro ahora con el sistema crítico de los griegos, kritein, que es examinar las cosas y ver si la conciencia interior responde, aprueba o no aprueba. Esto es pasar de la etapa religiosa en que creo todo y no reflexiono mucho, a una etapa en que estoy más tranquilo y observo, sobre todo si mi experiencia de la vida responde a esa enseñanza con la que me estoy poniendo en este momento en contacto. Lo que yo aprecio de Blavatsky es que comencé a estudiar todas las religiones y me hice un plan de trabajo para estudiar la filosofía de Oriente, la de Grecia, la de Egipto, más tarde la del medioevo y la del Renacimiento. ¿Y por qué Blavatsky te inspiró para hacer eso? Porque en su libro Isis sin velo, pero mucho más en su libro de la doctrina secreta, ella dice que hay una enseñanza para la humanidad que no la crearon los seres humanos, que fue traída del espacio, de un sistema evolutivo superior al nuestro, y que con esa enseñanza la trajeron instructores que vinieron de ese lugar. Fue la edad de oro de la humanidad, y esos instructores sentaron las bases de un conocimiento que se perpetúa hasta el día de hoy y que se conoce como la tradición o la tradición esotérica. Blavatsky dice, en cada gran civilización, en cada gran religión, en cada gran impulso y movimiento de carácter espiritual, hay algo de esa enseñanza. Parte de esa enseñanza se ha revelado y parte no, porque la humanidad todavía no está en condiciones intelectuales de captar eso. Es por eso que mi interés fue corroborar si en el hinduismo, en el budismo, en el jainismo, en el zoroastrismo, en el judaísmo y su Kabbalah, en Egipto, en el cristianismo, sobre todo el cristianismo de Orígenes, de los primeros padres de tipo esotérico, había un hilo conductor y que fuera el mismo en todas partes. Y he corroborado eso. ¿Cuál es ese hilo conductor? Ese hilo conductor es el cuerpo de doctrina que hoy en día conocemos como cuerpo de doctrina esotérico. En parte está ordenado en la doctrina secreta y ha tenido aportes después de la doctrina secreta, algunos de ellos muy importantes. Hablo de los aportes serios porque también hay mucho macaneo en este sentido. Es decir, que la literatura de Blavatsky me situó en el centro del universo del pensamiento. Juan, y toda esta vivencia que empezaste a vivir a temprana edad, ¿cómo convivía con los jóvenes de la época? Bueno. O sea, ¿te sentías solo, por ejemplo, viviendo toda esta experiencia tan Yo estaba importante? Con 19 años recién cumplidos y en la Sociedad Teosófica encontré jóvenes de ambos sexos, no muchos, con quienes Dios nos cría y después nosotros nos juntamos, ¿no? La gente joven suele juntarse y compartíamos nuestros intereses, el resultado de nuestros estudios.
Con el tiempo amplié ese núcleo, pero yo también fui dejando de ser joven, aunque creo que es un mérito mantener la mente joven. El cuerpo y la mente son cosas diferentes y se puede ser viejo a los 30 años y se puede ser joven a los 80. Pero el que es joven a los 80 años es por mérito. ¿Y cuáles son esos méritos? Y esos méritos es admitir que nunca sabemos lo suficiente, que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. ¿Crees que esa es la clave que nos mantiene jóvenes? La clave que nos mantiene jóvenes si quiero seguir sabiendo lo que ignoro. Si me jubilo de pensador, soy viejo, porque los jubilados son la tercera edad. El secreto está en no jubilarse. Siempre hay algo que no sabemos, mucho que no sabemos. Imaginémonos lo que piensa y sabe un iniciado de la quinta o sexta gran iniciación, esos seres cósmicos, y lo que sabemos nosotros. ¿Y cómo mantenemos activas estas ganas de querer sabiendo a través de los años? Sí, pero no es igual para todos. Hay maduración del alma. Nosotros cumplimos años cronométricamente una vez por año. Yo cumplí años no hace mucho tiempo atrás. Festejamos el cumpleaños del cuerpo, pero el alma también tiene edad. A ver. Y también cumple años. De modo pues que tenemos dos edades, Maga. Una la del cuerpo y una la del alma. Las almas que tienen muchos años y han cumplido muchos años pueden estar en un cuerpo de 20 años y crear como Mozart o como Schubert. Y las almas jóvenes que no tienen muchos años, que no han cumplido muchos años, que han ingresado en el ciclo evolutivo humano posteriormente, pueden tener 70 años y comportarse como niños, porque la verdadera edad es la del alma. Cuanto más madura es el alma, más escapa de las ilusiones del tiempo y del espacio. ¿Tiene sentido saber la edad del alma? Sí, tiene sentido. ¿Cómo podemos saberla? Y Patanjali en los Yoga Sutras dice, ¿quién está preparado para el Raya Yoga? Y hace un examen de la edad de las almas. El alma, la mente obtusa no sirve para el Raya Yoga, tiene que esperar vidas. La mente mariposeante no sirve para el Raya Yoga, está posándose en el mundo, está yendo hacia afuera, hacia el Pravriti Marga, como se dice en la filosofía de la India. El alma madura empieza a ir hacia adentro. ¿Cómo es ese camino hacia adentro? El camino hacia adentro es el camino de la correlación macrocosmo-microcosmo. La enseñanza oculta dice que el ser humano es un cosmos en pequeño, para decirlo de alguna manera, y que todo lo que contiene el macrocosmo está contenido en el ser humano. Todo. Es una reproducción exacta. Y como el macrocosmo está en una evolución y en un desenvolvimiento, el microcosmo de la misma manera. La naturaleza es muy avara, tiene muy pocas leyes. No tiene códigos civiles, códigos penales. Tiene muy pocas leyes porque es sabia. Lo que evoluciona afuera, evoluciona dentro de nosotros. Entonces la evolución interna es dejar de esperar afuera lo que uno ya tiene dentro, desenvolverlo. Eso es evolucionarlo. Lo que está envuelto hay que desenvolverlo. Y Juan, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener para hacer eso que estás diciendo, para dejar y soltar? Bueno, estamos hablando
de la madurez del alma. El alma, cuando alcanza un estado de maduración, empieza a ver las posibilidades internas. Y entonces es ayudada por los maestros, por estudiantes más veteranos, por las experiencias de la vida, como cuando hay un desengaño y decimos esto a mí no me pasa más. ¿Por qué? Porque capitalizamos esa experiencia que casi siempre son bastante dolorosas. Entonces ya nos bastamos más a nosotros mismos y con la ayuda que podamos recibir si nuestros esfuerzos se dirigen en la correcta dirección, eso se mantiene vivo hasta el final de nuestros días. Por eso cada día, decía Amado Nervo, que estaba en esto, puedes decirte, hoy he nacido. Cada día es nuevo, cada día es una oportunidad para nuestro desenvolvimiento total, global, interior, ¿no? Juan, ¿y cuándo cumple años el alma entonces? Cada alma sabe cuándo cumple años, cuando se hizo autoconsciente. Hay grandes acontecimientos en la vida que marcan un antes y un después. La gente, las almas inmaduras, están tan ocupadas dirigiendo su conciencia hacia afuera que desconocen los procesos de carácter interno. Justamente la meditación comienza como proceso de autoconocimiento. Uno tiene necesidad, puse una sonda en Marte, pero debajo de mi piel no sé quién soy, no sé qué pasa. Hay un clic. Eso es un cumpleaños del alma. Y cuando van cayendo los velos son cumpleaños del alma. Las grandes iniciaciones son cumpleaños del alma. Un antes y un después. Se cerró un ciclo y entra en el ciclo siguiente, que no son esferas cerradas, están una dentro de otra, y hay una renovación. Pero hay un hasta aquí y a partir de ahora. Uno tiene que estar atento y en el sendero oculto uno es autoconsciente de los procesos a medida que los procesos van llegando. El famoso antes y después que hablas de este primer contacto álmico, que es lo que te entendí, ¿está vinculado a la noche oscura del alma o no necesariamente? Está vinculado. Está vinculado. La noche oscura del alma es una figura del misticismo cristiano. La manejó mucho San Juan de la Cruz, inclusive tiene un poema sobre la noche oscura del alma. Pero la nube sobre el santuario, la nube sobre el alma, la malla, lo transitorio de los procesos que se viven en la materia, hace que el alma busque lo eterno. ¿Te acordás tu primer contacto álmico? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo. ¿Te gustaría compartirlo? Me resulta muy difícil explicar, además hay cosas que yo no puedo decir, que debo quedármelas conmigo, pero en general los procesos de carácter místico interior se van sucediendo en la vida cuando el alma ya adquiere cierta madurez. Cuando yo leí Sin Velo tuve experiencias muy especiales y no físicas, que corroboraron lo que yo estaba leyendo. Por eso me interesé mucho, porque no partí de esto es plausible, es posible, sino esto es seguro, porque vi en ese caso, ¿no? Bueno, esos procesos son de muy difícil explicación. El lenguaje humano sirve para explicar cosas y sirve para esconder muchas cosas. Y hay cosas que están más allá
que están más allá del lenguaje. Todos tarde o temprano vamos a tener ese contacto álmico, porque cuando uno vive una experiencia de esa naturaleza, como decías antes, es tan un antes y un después, que uno se pregunta, bueno, ¿esto le pasa a todos o cómo puedo ayudar para que a todos les pase? Sí, en primer lugar, el alma espiritual en nosotros está siempre presente. Desde la primera raza raíz, desde el albor de la evolución humana, lo que en los estudios de ocultismo se llama la tríada espiritual, los tres aspectos, la trinidad divina dentro del hombre. Hay una en el cosmos, hay una en el microcosmos, ¿no? Esa está siempre presente irradiando. Su naturaleza es irradiar. Haya quien capte o no haya quien capte. La espiritualidad irradia, es vida, fluye. Lo que hacemos los seres humanos, la personalidad humana, es un día hacer una apertura y esa vibración penetra. Podemos llamarlo a eso una pequeña intuición, porque la intuición se va desarrollando y se va perfeccionando a través de una sucesión de existencias. Todo no se hace en una vida, hay una gran cantidad de existencias. Desde que se hace el clic del alma, que es fundamental eso, desde que muere la persona creyente y empieza el filósofo, empieza la vida interior, hasta que se alcanza una elevada iniciación, hay una serie de despertares, hay una serie de experiencias de carácter interior. Es decir, que los efluvios del alma que siempre existieron se van haciendo más evidentes para la personalidad, porque la misma personalidad, como un cáliz, se va abriendo y va conteniendo la vida interior. Por eso, el profano no entiende esto. Y el místico no le puede transmitir al profano como el abuelo no puede transmitirle al bebé de 3 años un problema de trigonometría. Hay que esperar que el niño crezca, madure, y entonces él va a entender. Y un maestro lo va a ayudar en el entendimiento. Esas son las edades del alma, como las del cuerpo. Solo que las del alma duran encarnaciones. Y las del cuerpo es cronológico y cada año festejamos. O sea que en realidad no todas las personas en una encarnación pueden establecer ese contacto álmico. No, hay personas que no. Según el saber oculto, no. Y además la vida lo demuestra. Alrededor nuestro, en nuestra familia, en nuestro vecindario, compañeros de trabajo. Hay mucha gente que ha envejecido al lado nuestro, voy a emplear una expresión muy porteña, y que está en la pavada, que nunca se les ha ocurrido en la vida preguntarse, ¿tiene un sentido esto? ¿Tiene un significado? No se les ha ocurrido. ¿Crees que eso marca la diferencia del final de los últimos años de nuestra vida? ¿En cómo transitamos esos últimos años? Claro. La vida y las convicciones y las experiencias de uno se reúnen en los últimos minutos de la vida. Y aquello que ha sido más poderoso y más íntimo y más fuerte en nuestra vida se abre camino y surge y prepara la próxima encarnación. Cada encarnación es kármica y el karma lo vamos generando nosotros. Si una persona no ha tenido inclinaciones espirituales, problemas, reflexiones profundas, va a un lado. Hay que leer el Bhagavad Gita. Y si otra persona sí ha tenido eso, va a otro lado. Tanto
después de la muerte del cuerpo físico nos distribuimos. Hay muchas locas, como dicen, muchas localidades, dice la filosofía de la India, y el recién fallecido va de acuerdo con su naturaleza a una o a otra o a otra, y de esa regresa a un cuerpo más evolucionado, menos evolucionado, porque el cuerpo físico nuestro es kármico, es el que nos merecemos. El que merecemos por la sucesión kármica, creamos las condiciones futuras, creamos el cuerpo futuro. Es decir, no voy a tener el cuerpo y el cerebro de un Einstein, si nunca me ocupé de nada en la vida, ni de saber que 2 y 2 son 4. En la evolución humana, Maga, el hombre es dejado hasta cierta edad sin responsabilidad. Fijémonos en la ley profana, ¿no? Hay una mayoría de edad a los 21 años, ahora a los 18, etc. No tenemos responsabilidad hasta esa edad, pero después de esa edad somos responsables de todo. En las primeras razas raíces, las jerarquías que vinieron de Venus tomaron el karma de conducir a la niñez hasta la juventud, hasta la responsabilidad. Cuando advino la mente, cuando Manas se hizo cargo de la evolución humana, las jerarquías ya no se meten en el karma de uno, es uno. El ser humano tiene que evolucionar por sí mismo. No puede estar pidiéndole al papá, a la mamá, a San Antonio, a Santa Gertrudis. La naturaleza no admite eso. El sabio consulta a la naturaleza, ve sus leyes, sus propósitos y se acomoda a ellos y crea de acuerdo con ellos. Las leyes de la naturaleza son el resultado de la mente universal, son sabias. Juan, ¿le tenés miedo a la muerte? Bueno, supongo que no. Yo hace muy pocos días conversaba con un amigo y bueno, él está enfermito y tiene miedo de morirse. Y me lo comunicó, yo estuve a verlo y me preguntó si yo tenía exactamente la misma pregunta. Le dije, yo tengo mis motivos para estar seguro ahora de que no le tengo miedo a la muerte. Lo que ocurre en la vida y en la muerte no me es tan desconocido como para que yo abrigue temores. De cualquier modo, los criollos dicen, en la cancha se ven los pingos. Hay que... y los italianos dicen, una cosa è parlar di morte e un'altra è morire. Yo he visto, he asistido a místicos, a estudiantes de ocultismo en sus últimos momentos y los he visto con miedo a pesar de que ellos manifestaban de que había desaparecido el miedo a la muerte. Hay una vida elemental muy fuerte en nuestro cuerpo, en nuestros vehículos sutiles que no quieren dejar de ser, un instinto, un elam, decían los griegos, muy fuerte de vida, y en ese momento se agrupa y esa conciencia interior elemental dice, no quiero dejar de ser. Y la superior tiene que haber dominado esto. ¿Uno se puede preparar para ese momento? Sí, el conocimiento prepara. Pero no garantiza. No garantiza. El conocimiento discursivo está en los libros. Uno tiene que asimilar eso, lo que es sabio de los libros. Es como asimilar la comida que uno es fuerte, ¿no? Y si no come, se debilita.
hay que asimilar eso y trasladarlo del papel a la conciencia. Si uno logra eso, entonces hay muchos temores de la vida. Bueno, no se llega a la edad que yo tengo sin experiencias. Bueno, han sido sorteadas más o menos felizmente y por mi parte espero que la experiencia de la muerte no va a ser un problema para mí. Juan, y de todos tus años de vida, ¿no? De haber vivido todas estas experiencias álmicas y de camino interno, ¿sentís que llegaste a un tope, a una meta que te habías puesto? ¿O sentís que es un hasta acá y luego continuará? ¿Cómo estás viviendo tu propia evolución? ¿Cómo te ves vos, ¿no? Hoy mirando para atrás en el tiempo? Bueno, yo diría que algunas de las metas fijadas han sido conseguidas y otras no. Pero quiero decirte, Maga, que las metas no son definitivas. Bueno, a los 15 años uno espera el baile del mes próximo, espera que llegue fulano de tal y en el estadio de fútbol voy a escucharlo, el picnic. Esas son las metas inmediatas de esa edad. Después van cambiando a medida que cambian los años de nuestra vida. Nos vamos fijando nuevas metas. Pero la comprensión inclusive de metas espirituales puede variar con una experiencia que el alma nos trae en algún momento. Así es que algunas metas yo las he alcanzado. Otras metas estoy en propósito de perfeccionarlas, de verlas claras y crear las condiciones en esta vida para alcanzarlas en mi vida futura, ¿no? Ya no pienso más en una vida. Yo tengo planes para varias vidas. ¿Tenés la fantasía de que vas a encarnar pronto? No, la naturaleza no gusta de una reencarnación pronta. El ciclo entre una y otra vida está dado por lo que hay que asimilar de la vida que se ha pasado en los estados post-mortem. En los estados post-mortem la acción hay inacción en cuanto a acción externa, pero hay un trabajo de asimilación y un trabajo de compensación, de lograr una espiritualidad que a veces por razones sociales, familiares, mundanas, uno no ha podido alcanzar plenamente, a pesar de que se ha dedicado a ello. Por eso la distancia entre una y otra vida suele ser, a medida que el alma es más profunda, suele ser más prolongada. Juan, ¿y qué pasa con el karma, por ejemplo, ¿no? Todos siempre estamos como un poco a la búsqueda de saber cuál es nuestro karma y en qué instancia de nuestra vida está, ¿no? Entonces, ¿cómo ves hoy tu propio karma? ¿Sentís que has trascendido mucho de aquello que viniste a aprender y a cambiar? Mira, Maga, el karma hoy en día es una palabra que ha tomado carta de ciudadanía en Occidente. Todo el mundo habla de karma. En el periódico yo leo, la inflación es el karma del ministro de Economía. Pero observemos que el cronista del periódico dice, la inflación es el karma del cronista, la inflación es el karma del ministro de Economía. Karma está tratada como un castigo. Y karma no es un castigo.
no es un castigo que alguien nos inflige. Porque nuestra educación religiosa dice Dios te premia y te castiga. Pero el ocultismo dice tú te premias o tú te castigas. Tus propios actos ponen en fuerza leyes desarmónicas o armónicas en la vida y tienes el resultado de tus propios actos. Por eso se aprende a vivir. El sendero es un aprender a vivir sabiamente. Porque la gente no sabe para qué vive. Se equivoca y sufre durante encarnaciones. También nosotros. El karma es condiciones de la naturaleza dadas por la unidad de vida. Lo que quiebra la unidad de vida provoca dolor. Lo que propende la unidad de vida trae felicidad. Y cada uno con sus acciones pone en juego el karma que va a tener en esta misma vida o en una vida futura. El karma no es lo mismo que el destino. El destino puede considerarse como una ley de carácter universal. En la mente universal, cuando en una aurora de un universo hay una manifestación después de un periodo cósmico de reposo, cuando Brahma despierta, un día de Brahma, y hay toda una evolución de carácter cósmico, la impronta de esa evolución es que, aprovechando la experiencia de un universo anterior, la mente universal tiene metas de perfección. Y estamos todos enrolados en esas metas de perfección, solo que a veces las ignoramos. Y creemos que las metas de perfección van para otro lado cuando la corriente va hacia aquel lado. Es decir, que hay lo que llamaríamos un destino fijo cósmico, que es la perfección final. En algún momento vamos a alcanzar una etapa de perfección, aun cuando ahora no hagamos nada para ello. Estamos en una corriente que inclusive a los holgazanes va llevando hacia el frente, hacia la perfección. Pero en la evolución humana, yo tomo eso en mis manos. El ocultista es el arquitecto de su destino. Nosotros que andamos en esto, no le podemos pedir al vecino que vive en el departamento de al lado que sea el arquitecto de nuestro destino. Y karma, que nos ha traído hasta acá, no nos prohíbe el futuro. El presente puede no ser nuestro, pero el futuro sí. Y karma nos va a ayudar, porque establezco las condiciones para un futuro feliz. Uno siempre es libre en cuanto a sus propias determinaciones. Puede estar en una cárcel, como Cervantes, que pensó el Don Quijote en una cárcel. Pero el poder creativo del alma, eso funciona. Y eso crea las condiciones kármicas futuras. El karma no es una ley que está ahí como apabullándonos. Es un estatuto de condiciones que dice, actúas de esta manera, vas para abajo. Actúas de esta otra manera, te elevas. Y cuando uno decide elevarse, el karma hace todo. Establece las condiciones firmemente. Pero ya encarnamos con un estatuto de condiciones. Claro. Y ahí está. Y ese estatuto de condiciones no es algo a trascender, no como castigo, entiendo bien lo que quisiste decir. No, es para ir transformando. Exacto. Hay 4 o 5 sucesos de nuestra vida que son karma maduro. El resto es karma modificable. Yo no me entiendo con alguien, pero un día comprendo, veo la unidad de vida, y si yo cambio, el otro va a cambiar.
Y lo que pudo ser una relación conflictiva se convierte por lo menos en una relación neutra. El otro sabe que no va a tener más ataques míos. Y entonces deja de estar defendido, desarmamos a los demás una vez que nos hemos desarmado nosotros. Juan, ¿alguna vez te pasó a lo largo de tu vida sentirte como con esa cosa de abandonarlo todo, como desilusionado incluso del camino espiritual, que las cosas no salen y que no pudiste apelar a ningún recurso para salir de esa situación? ¿Te has encontrado en... Sí, sí, sí. Esas son noches oscuras del alma. Eso le acaece al aspirante, inclusive al discípulo, cada tanto hasta que llega la seguridad y desaparece. Pero mientras tanto vienen noches oscuras que dice, ¿para qué uno va a luchar? ¿Qué sentido tiene todo esto? Se pierde un cierto sentido, ¿no? Es como que uno se aleja del foco de vida espiritual y ya nada me importa. ¿Y cómo se vuelve al ruedo otra vez? ¿Cómo se sale de ese estadio, no? Bueno, hay gente que no vuelve. Hasta la próxima vida en que es llamado por el Espíritu y hace un nuevo intento. Pero cuando estamos aquí, también añoramos aquí. Y se vuelve, esto pierde fuerza. A medida que esto va ganando fuerza, la señora Nievesan, en su libro Estudios sobre la conciencia, dice que las dos mentes, la que está adherida a la pasión y la que está adherida al espíritu, siendo de la misma familia, luchan entre ellas. Y que durante la caída en la materia del alma, esta mente, adherida a la materia, a la pasión, se hace más fuerte hasta que nace el niño. Esto está simbolizado muy bien en el cristianismo y en la India en el niño Krishna. Un niño espiritual nace en nosotros y va creciendo. Pero son antagónicos. Entonces ella dice que es como dos boxeadores. Uno joven, lleno de fuerza, pero sin las artimañas del boxeo. Y otro veterano, con mucha artimaña, pero que pronto no va a poder resistir el empuje de este. Dice, los primeros rounds, dice la Nievesan, los primeros rounds lo gana aquel, pero el knockout final lo da este. Este se va haciendo fuerte y domina sobre los demás, pone knockout a la mundanalidad, a ese instinto primario y elemental de vida, ¿no? ¿Crees que la fe es el estadio que nos ayuda a salir de esas situaciones críticas que podemos tener en nuestra vida? ¿Forma parte de la fe? Sí, yo prefiero la palabra hindú Shraddha, que aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, que en español es confianza. La fe está muy asociada a tengo fe en un santo que me va a curar de esto, me va a conseguir una novia, o me va... Se emplea la palabra fe para eso. La palabra confianza es de carácter más científico, más filosófico. Yo tengo confianza en la ley de atracción que la Tierra ejerce sobre nosotros, sobre la ley de gravedad. Cuando camino por una cornisa tengo cuidado, porque tengo confianza en que la ley, si piso en falso, me precipita al vacío y me machuco. Y con la ley moral pasa lo mismo. Vamos recto por la cornisa de la vida espiritual, no hay problemas en nuestra vida.
y nuestro próximo nacimiento ya nos va a conducir a la iniciación con rapidez. Pero en la vida espiritual, en la cornisa psicológica, piso en falso, me caigo y retrocedo. Eso está en los libros, ¿no? Juan, ¿sentís que cumpliste tu misión en esta encarnación? En parte sí. En parte sí. Yo al albor de mis 19 años tomé un compromiso y traté de cumplirlo. En parte sí, lo he cumplido. Creo que la parte del compromiso que implica trabajar, que a medida que yo despierte, trate de despertar a los que ya veo que están medios despabilados, eso sí, lo he cumplido. Quizás no a la perfección, pero la perfección está en el adaptado final y para eso falta mucho. Juan, se habla mucho del alma y del contacto álmico, ¿no? Como bien decías antes, un instante o un momento importante en la vida de todo ser humano. ¿Cuándo entra en acción el espíritu? Cuando lo dejamos. Así de sencillo. Mira, la meditación, la mística, la propiamente dicha, porque por meditación hoy en día se entiende una gran cantidad de cosas, pero la meditación en el mundo oculto es una cita diaria con nuestra alma espiritual. Los ejercicios de meditación es para conectarnos, es la cita diaria. Cada mañana nos citamos. Los místicos cristianos, Dionisio y los otros grandes, San Juan de la Cruz también, dice que es una locución íntima con la divinidad. El mundo exterior desapareció y converso con la divinidad. Y la divinidad, que no es algo diferente a mí, dice, ¿cuál es el plan del día de hoy? Hay que llevar espiritualidad a todo. Entonces, me convierto en un centro armónico de vida, en el trabajo, en la familia, donde sea. Esa es la efectiva unión con el alma. Me refiero al alma espiritual, no al alma corpórea, ¿no? Es decir, que podemos tener una cita diaria con nuestro yo superior. Depende de que uno se lo proponga, ¿no? ¿Qué sentís que no hiciste en esta vida? ¿Qué no hiciste en esta vida? Yo he sido perezoso y la pereza la he trabajado, pero no la he vencido. En mi serie de renuncias, para no estar obligado vida tras vida a venir a buscar lo que no renuncio, ¿no? Uno tiene que ir soltando las cosas de la mano. Hay valores de carácter social o mundano que todavía me atraen mucho. No es que sean ni pecaminosos ni destructivos. Pero para dejar de reencarnar y después venir como un alma libre, los grandes maestros, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar libertad a otros si nosotros no somos libres. Si yo no tengo plata en el bolsillo, no puedo darle una limosna a nadie. Damos discursos, pero no podemos dar el valor. Un alma libre hace almas libres, inicia. De modo que lo que nosotros estamos buscando, estamos tratando de hacer, es alcanzar ese estado
para poder comunicarlo, no para poder hacer discursos o recetas. ¿Cómo es un alma libre? Y no está más allá de las palabras. Un alma evolucionada, que todavía no está plenamente libre, pero que ya alcanzó estados de evolución elevada, es un alma que emana seguridad, claridad, paz, fuerza. Por eso uno se sienta al lado de un alma así y sale reconfortado, sin palabras. El alma realizada o las grandes almas por presencia actúan. No necesitan bla, bla, bla. Juan, cerrando un poco esta charla ya, ¿hay algo que sientas que te gustaría decir, comunicar, algo que forme parte de un pensamiento, una reflexión o incluso tu propia experiencia de vida, que quisieras compartirla y que sentís que puede ser como trascendente para muchos también? Sí, no me es fácil resumir, pero yo le diría a todo aquel compañero de este camino espiritual que sienta inquietudes por la vida espiritual, que las acreciente un poco cada día, que no abandone. El mundo tiene una mano muy pesada y trata de ensombrecernos. Eso es raga, la pasión en sánscrito. Hay que practicar vairagya, como nos dicen los filósofos en la India, apartarse de esa fuerza de maya, de esa fuerza que nos ilusiona a las cosas de la existencia. No cejen en su empeño, porque la recompensa es realmente muy grande. Eso solo. Juan, gracias. Gracias a ti, Maga.